¿Y si el motor que mueve los mercados financieros no fueran solo los algoritmos y los datos fríos, sino algo mucho más humano, mucho más nuestro? El cotilleo, la charla de café, la opinión de un amigo. Bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy nos sumergimos en un documento de investigación que es realmente provocador. Es de Lixing Wang y se titula Modelando la dinámica de los precios de las acciones con redes de opinión difusas. Y ya solo el título, vamos, es toda una declaración de intenciones. Totalmente. Porque la misión que se propone es casi una herejía para la economía clásica. Es intentar traducir a ecuaciones matemáticas esa cosa tan intangible que es la psicología de masas. Exacto. La idea es ver si el espíritu de la época, como lo llaman algunos economistas, se puede meter en un modelo para explicar por qué los mercados suben y bajan como una montaña rusa. Y para entender por qué se lanzan a esta aventura, el documento empieza con una crítica muy dura a los modelos de toda la vida. Sí, los que todos hemos estudiado alguna vez. El KPM, el descuento de dividendos. Eso es. Suenan muy rigurosos, muy científicos, pero la realidad es que a menudo fallan más que una escopeta de feria. El documento dice que son teóricamente sólidos, pero en la práctica el mercado es un caos. Es que el propio documento los pone contra las cuerdas. Señala que son casi imposibles de aplicar bien porque te exigen saber cosas que, vamos, nadie puede saber. Los dividendos de una empresa dentro de 15 años. Pura futurología. Y lo más grave es que ignoran por completo el factor humano. Hay una frase en el estudio que es una bofetada. Estos modelos han predicho mal durante 30 años. 30 años. Se dice pronto. Entonces, si esos modelos no funcionan, ¿cuál es la alternativa? Porque, me cuesta creer que algo tan caótico como una conversación de bar se pueda reducir a una fórmula. Claro. No se pierde toda la emoción, el contexto, la irracionalidad. ¿Cómo de simplificada es esa interacción en el modelo? Esa es la pregunta del millón, y es el punto de partida del documento. En lugar de ver el mercado como una entidad que sigue un camino aleatorio, lo aborda como lo que es: un ecosistema de personas. Un ecosistema. Me gusta la analogía. Esto se conoce como un modelo basado en agentes. Y sí, es más desordenado. Es mucho más complejo de simular, pero la premisa es que es bastante más fiel a la realidad. Y en ese ecosistema, la pieza clave es que, como decía Aristóteles, somos animales sociales. Exacto. Nuestras decisiones no las tomamos en un vacío. Están muy influenciadas por lo que oímos, por lo que leemos. El estudio cita al premio Nobel Robert Shiller, que lo resume perfecto. ¿Qué dice? La transmisión de ideas de boca en boca parece ser un contribuyente importante a las fluctuaciones del mercado de valores del día a día. Claro, es que eso lo hemos vivido todos. Da igual lo que diga un informe de 50 páginas. Si un amigo que sabe del tema te dice que ha invertido en algo, o si entras en un foro y ves a cientos de personas eufóricas, ¿eso tiene un poder de sugestión brutal? Y justo ese poder es lo que este modelo intenta capturar. Es un reto monumental, claro, pero lo intenta con un concepto que es el corazón de toda la investigación: las redes de opinión difusas. Vale, redes de opinión. Suena a algo que puedo entender, pero ¿cómo se traduce eso a las matemáticas? Porque la opinión de una persona es algo muy complejo. Aquí está la primera gran idea del modelo. La expectativa de un inversor no se representa con un número frío, en plan, creo que la acción llegará a 100 euros. Ajá. Se modela como una campana de Gauss, la típica curva de distribución. Y esta campana nos da dos informaciones cruciales de un solo vistazo. A ver. Primero, el punto más alto de la campana es el precio que el inversor cree más probable. Su objetivo. Y segundo, y esto es casi más importante, la anchura de la campana representa su incertidumbre. ¿Su incertidumbre? Sí. Un inversor que está segurísimo tendrá una campana muy estrecha y puntiaguda. Su opinión es precisa. En cambio, uno que tiene muchas dudas tendrá una campana muy ancha y plana, que cubre un rango de precios enorme. O sea, que lo que estás diciendo es que el modelo no solo mide lo que un inversor cree que va a pasar, sino también cómo de seguro está de esa creencia. Y esa seguridad es tan importante como la predicción en sí. Exacto. Me parece muy potente. Lo es. Pero aquí viene el siguiente paso, donde entra en juego la red. Los inversores no son islas, el modelo los conecta, pero con una regla muy específica y, la verdad, muy humana. ¿Cuál?
Un inversor solo escucha e interactúa con sus vecinos. Si sus opiniones, sus campanas de Gauss, son lo suficientemente parecidas. Entiendo. Es la versión matemática de dime con quién andas y te diré qué piensas. Tendemos a dar más credibilidad a la gente que ya ve el mundo como nosotros. Justo. Pero eso me genera una duda. En la vida real, a veces escuchamos a gente que piensa muy distinto, ¿no? Para desafiarnos, para aprender. ¿Cómo define el modelo ese umbral de lo suficientemente parecido? Suena muy subjetivo. Es una excelente pregunta y una de las grandes simplificaciones del modelo, sin duda. En el modelo es un umbral numérico, sin más. Pero en el mundo real, ese umbral es psicológico, cultural, y cambia. Claro. Pero lo que este principio, que se llama confianza acotada, explica de maravilla es la formación de las cámaras de eco. Si solo escuchas a los que tienen una opinión similar a la tuya, es casi inevitable que acabes viviendo en una burbuja informativa. Y una vez que tenemos esas redes, esas burbujas, ¿qué pasa dentro? Porque las opiniones cambian, no son estáticas. Exacto. Y el documento explora 3 posibles escenarios, 3 reglas del juego distintas sobre cómo evolucionan. Son como 3 visiones del mundo. La primera es la que llama de referencia local. Local. ¿Te refieres a que solo me importa mi círculo cercano? Precisamente. En este escenario, la confianza de un inversor depende únicamente de cómo se compara su opinión con la media de su pequeño grupo de vecinos. Le da igual lo que piense el resto del mercado. ¿Y la consecuencia? Pues la consecuencia es fascinante y un poco inquietante, porque con este sistema el mercado nunca llega a un consenso global. Ah, ¿no? Al contrario, se fragmenta por completo. La simulación del modelo es muy visual. ¿Te imaginas 60 puntos, 60 inversores y ves cómo se van agrupando por colores, por opiniones, formando al final 4 o 5 islas de opinión? Es la viva imagen de la polarización. Totalmente. Entonces, este modelo sugiere que la polarización es casi una consecuencia matemática de cómo nos comunicamos en grupos pequeños. Es una idea potentísima. Me recuerda a la política, a cómo la gente se atrinchera en sus ideas. Es un paralelismo directo. Pero luego el modelo plantea el escenario opuesto, el de referencia global. Aquí, cada inversor compara su opinión no con la de sus vecinos, sino con la media de todos los demás inversores del mercado. Ah, esto suena totalmente al efecto Elon Musk. Un tuit sobre una criptomoneda y todo el mercado se mueve al unísono. Este modelo nos da una base matemática para entender por qué ese efecto gurú es tan poderoso. Totalmente. Cuando todos miran al mismo faro, es casi inevitable que todos remen en la misma dirección. El documento lo compara con el famoso concurso de belleza del economista John Maynard Keynes. ¿El concurso de belleza? Sí, la idea de que no ganas eligiendo a la concursante que a ti te parece más guapa, sino a la que crees que la mayoría va a elegir como la más guapa. Es un juego sobre las expectativas de los demás. Entiendo. Y el resultado en la simulación es el opuesto al anterior. Todas las líneas de opinión, que empiezan separadas, acaban convergiendo en un único y sólido consenso. Claro, pero ni vivimos en pequeñas burbujas, aisladas del todo, ni seguimos ciegamente a una sola voz. La realidad es más compleja. Y supongo que aquí es donde el modelo introduce su tercer escenario. Exacto. Que quizás se acerca más a cómo actuamos de verdad. Es el escenario de referencia externa. ¿Y ese cómo es? Aquí los inversores son más prácticos. Comparan su opinión no con la de otros inversores, sino con una señal externa y objetiva, el precio real de la acción en ese momento. Eso parece lo más lógico. Acaban llegando a un consenso sobre el precio esperado. Todos terminan pensando que la acción debería valer, digamos, 50 euros. Vale. Sin embargo, su incertidumbre colectiva, la anchura de sus campanas, puede seguir creciendo y creciendo si el precio real del mercado no para de moverse. Y aquí hay un hallazgo clave, que el modelo demuestra matemáticamente. A ver. El precio final al que converge el mercado no tiene por qué coincidir con el precio de consenso al que llegan los inversores. Espera, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que todo el grupo puede estar de acuerdo en que la acción vale 50, pero el precio real se va a 80 y se queda ahí? ¿Por qué esa desconexión? Porque las expectativas y la realidad son 2 cosas distintas. El modelo muestra que el consenso puede formarse en torno a una idea,
pero el precio final lo determinan las transacciones que pueden estar influenciadas por otros factores. Noticias, datos macro, grandes órdenes de compra. Hay una brecha entre lo que el pueblo cree y lo que el mercado hace. Fascinante. Y el modelo va todavía más allá. He visto que incluso permite simular diferentes tipos de inversores. Así es. Modela 3 perfiles psicológicos. Primero, los seguidores de tendencias, los followers. Los que van con la corriente. Eso es. Solo se animan a operar cuando su opinión ya está muy cerca de la mayoría. No les gusta el riesgo. El inversor prudente, digamos. Podríamos llamarlo así. Luego están los opuestos, los contrarios o contrarians, Los que van a la contra. en contra de la corriente principal. Compran cuando todos venden. Y luego está el tercer tipo. Espera, ¿el modelo llega a simular a gente que intenta activamente manipular el mercado? ¿Cómo funciona eso? Porque suena fascinante y un poco siniestro a la vez. Pues sí, los llama manipuladores. Son agentes que tienen una opinión fija, un precio objetivo, y nunca, bajo ninguna circunstancia, la cambian. Su objetivo no es predecir el mercado, es arrastrarlo. Vaya. Y lo que el estudio demuestra sobre ellos es casi de película. Prueba matemáticamente que no hay nada peor para un manipulador que otro manipulador. Un duelo de titanes, vamos. Exacto. La simulación lo muestra de forma brillante. Cuando hay un solo manipulador fuerte, como un gran fondo o un tuitero influyente, efectivamente consigue arrastrar la opinión media de los demás hacia su objetivo. Se los lleva a su terreno. Pero en el momento en que aparece un segundo manipulador, con un objetivo opuesto, Se anulan. se neutralizan por completo. Los inversores normales, la mayoría, acaban convergiendo a un precio que es, literalmente, la media de los objetivos de los dos manipuladores. Qué bueno. Es como una discusión en una cena familiar. Si tienes a dos tíos en cada extremo, uno gritando blanco y otro negro, la mayoría acaba en un incómodo punto medio. El mercado hace lo mismo. Una analogía buenísima. Vale, la teoría es espectacular, las simulaciones son muy claras, pero vamos a la pregunta del millón. ¿Todo esto sirve para algo en el mundo real? ¿Se puede usar para ganar dinero? Esa es la prueba de fuego. Y el estudio la afronta. Aplica una versión del modelo a 15 acciones reales del mercado de Hong Kong. Obviamente no pueden observar a millones de inversores. Sería imposible. Así que hacen algo muy inteligente. Crean variables agregadas que intentan capturar el sentimiento general del mercado. Definen un precio esperado combinado y, la que es más importante, una incertidumbre combinada. Y estiman eso con los datos históricos de precios, ¿no? Exacto, solo con el precio de cierre diario. ¿Y qué descubren? Descubren algo que, si funciona de forma consistente, podría ser muy valioso. Y es que un aumento brusco y repentino de esa incertidumbre combinada es una señal muy fiable de que la tendencia actual del precio está a punto de agotarse. O sea, de que se va a dar la vuelta. Justo. A ver, explícamelo como si fuera un gráfico. Imagina un gráfico de un precio subiendo como la espuma. Pues bien, el modelo genera un segundo gráfico justo debajo, que es una especie de sismógrafo de la duda del mercado. Me gusta. Sismógrafo de la duda. Y lo que vieron es que justo en el pico del precio, cuando todo parece ir de maravilla, el sismógrafo se dispara. Registra un terremoto de incertidumbre. Es la señal de que el consenso se está rompiendo por dentro. O sea que cuando la fiesta está en su apogeo, este modelo detecta que algunos ya están mirando la puerta de salida. Y poco después, el precio cae. Esa es la idea. El pico de incertidumbre anticipa el giro del precio. De hecho, el propio documento se atreve a esbozar reglas de trading basadas en esto, como si la tendencia es muy alcista y la incertidumbre aumenta bruscamente, entonces vender. Vale, es una señal. Pero, ¿qué tan fiable es? Porque si fuera tan fácil, todos seríamos ricos. Debe de haber alguna pega. Por supuesto. Y el propio estudio invita a la prudencia, ojo. El autor estima que la proporción del mercado que se mueve por este boca a boca está entre el 25% y el 34% para las acciones que analizaron. Es una parte importante. Muy significativa. 1/3 del movimiento, pero no lo es todo. Hay otros factores. Al final, esto es un modelo, una herramienta potentísima, pero no es una bola de cristal. Entendido. Es una pieza más del puzzle. Bueno, si tuviéramos que destilar las ideas clave de todo esto, yo diría, para empezar, que los modelos clásicos se quedan muy cortos porque ignoran el factor más impredecible. Nosotros, las personas. Sin duda.
Yo añadiría que este modelo, aunque sea una simplificación, nos da por primera vez un lenguaje matemático para hablar de conceptos tan humanos como la opinión, la duda o la confianza. Y para mí, la tercera idea clave es que la estructura de esa red social lo es todo. Cómo nos conectamos determina a qué conclusiones llegamos. Si nos encerramos en pequeños círculos, el resultado es la polarización. Mientras que si todos escuchamos a la misma fuente, el resultado es un consenso masivo. Y por último, la aplicación práctica. Esa incertidumbre combinada podría ser un indicador adelantado, una luz de advertencia. Lo cual nos deja en un punto muy interesante para reflexionar. Desde luego. Y me gustaría terminar con una idea que va más allá de la bolsa. Este marco de redes de opinión es una herramienta para pensar en cómo se propagan las ideas en cualquier ámbito, en política, en la ciencia, en la cultura. Claro, El modelo sugiere que la propia arquitectura de nuestras redes de comunicación, si vivimos en cámaras de eco o en una aldea global, es lo que determina si como sociedad acabaremos fragmentados en tribus o si llegaremos a acuerdos. Y viendo cómo están diseñadas nuestras redes sociales hoy, la pregunta es inevitable. ¿cuál? ¿Qué nos dice este modelo sobre el futuro de nuestra sociedad? Una pregunta que da para otro análisis completo. Con esa reflexión terminamos por hoy. Gracias por acompañarnos. Un placer como siempre. Hasta la próxima.